Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar este tema de valores propios y vectores propios, introduciendo algunos conceptos teóricos y complementando los mismos con algunos ejercicios. Este tema lo pueden encontrar en la literatura también como autovalores y autovectores o como eigenvalores y eigenvectores, el término que viene del alemán. Para los que le interese saber algún hecho de importancia asociado a los valores y vectores propios, pueden ver el video que he grabado en relación al puente de Tacoma-Narrows. Entonces, ¿qué es un valor propio y qué es un vector propio? Si yo tengo una matriz de n por n, sea una matriz de n por n, un escalar lambda que vamos a llamar, como dije, valor propio, autovector, etcétera, de A. Este lambda va a ser valor propio si existe un vector x distinto de 0, tal que la matriz A por el vector x sea igual a lambda por la matriz identidad por el vector x. Y si esta igualdad se cumple, como dijimos, a lambda se lo llama valor propio y al vector x se lo llama vector propio de A, correspondiente o asociado a lambda. Otra definición importante es la de polinomio característico y la de ecuación característica. Los valores propios de una matriz cuadrada son las soluciones lambda de la ecuación característica determinante de lambda i menos a igual a 0. Es decir, lambda por i me va a dar una matriz de n por n, con lambda en la diagonal, menos a, la matriz original, eso acaba dando otra matriz, y a esa matriz le puedo calcular el determinante porque son matrices cuadradas, lo igualo a 0, y cuando lo iguale a 0 voy a estar obteniendo la ecuación característica. Expandiendo determinante de lambda i menos a, voy a obtener un polinomio en lambda. Ese polinomio se llama polinomio característico de A, y como dije, al igualarlo a 0, obtengo la ecuación característica de A. Una aclaración importante porque puede ser que en la literatura encuentren también algunas diferencias. Si en lugar de tomar lambda i menos a, tomamos a menos lambda i y calculamos el determinante, vamos a obtener un polinomio característico que es distinto. Pero al igualarlo a 0, vamos a obtener una ecuación característica que obviamente va a tener signos cambiados, pero va a tener las mismas raíces que el caso determinante de lambda i menos a igual a 0. Por eso es que se puede hacer alternativamente cualquiera de las dos operaciones, y por eso es que en la literatura aparece de una u otra forma. Ya definimos valor propio, vamos por vector propio. Entonces si tengo, por espacio propio. Entonces tengo una matriz A de n por n, lambda valor propio. La colección de todos los vectores propios correspondientes a A junto con el vector 0 o el vector nulo se llama espacio propio de lambda y lo vamos a denotar S sub lambda. En la literatura lo pueden encontrar con la letra E. Fíjese que antes habíamos dicho que los vectores propios no podían incluir al nulo. Justamente para poder definirlo como un espacio propio de lambda, ahora tengo que incluir al vector 0 y por eso está muy bien. Veamos ahora otras dos definiciones. Primero, la multiplicidad algebraica de un valor propio es su multiplicidad como raíz de la ecuación característica. Y la otra multiplicidad importante es la geométrica. La multiplicidad geométrica de un valor propio lambda se define como la dimensión del espacio propio correspondiente a ese autovalor.
Entonces ahora vamos a llevar un poco estas definiciones a algunos ejercicios. Un ejercicio típico puede plantear una matriz A de n por n y puede pedir calcular el polinomio característico, puede pedir encontrar los valores propios, puede pedir encontrar obviamente los vectores propios y escribir el espacio correspondiente, e incluso puede pedir encontrar una base para cada espacio propio. Entonces vamos a ver algunas de estas definiciones en acción, tomando el ejercicio 2C de la práctica, que la profesora Estrellita Sovich ha resuelto para el solucionario y que yo he tomado para esta presentación. Entonces, en particular, nos piden calcular los valores propios de cada una de las siguientes matrices y determinar la multiplicidad algebraica. Recordemos, es la multiplicidad como raíz del polinomio característico. En este caso voy a tomar la matriz C que aparece ahí. Muy bien, entonces escribo lambda por i menos c, lambda multiplicando la matriz identidad de orden n, menos c, y encuentro esa nueva matriz. El polinomio característico p de lambda no va a ser otra cosa, como habíamos dicho antes, que el determinante de lambda i menos c. Perdón, acá hay un paréntesis de más, disculpen. Bueno, calculo el determinante y encuentro este polinomio característico. La ecuación característica surge de igualar el polinomio a 0. Bien, ahora hay que encontrar las raíces. Acá pueden usar el método que prefieran, pero tengan en cuenta que hay que hallar la multiplicidad algebraica. Entonces, siempre que sea posible, nuestra recomendación, o por lo menos mi recomendación, es que intenten factorizar el polinomio. Recordando las reglas del factoreo, de la factorización de polinomios, pueden encontrar muy fácil esto. Bueno, las raíces de este polinomio son 3 y menos 3 y van a constituir los dos lambda. Acá debió decir lambda 2 igual menos 3. Disculpen, ¿sí? Bueno, entonces la ecuación característica es de grado 3, así que encontré dos raíces, alguna tiene que tener multiplicidad algebraica 2. Entonces habíamos dicho, los autovalores son lambda 1 igual 3, lambda 2 igual menos 3. Tomamos el polinomio característico y lo factorizamos, y cuando lo factorizamos, vemos justamente que la raíz menos 3 aparece una sola vez, entonces tiene multiplicidad algebraica 1, mientras que los términos que corresponden al lambda menos 3 cuadrado igual a 0 justamente nos da que la multiplicidad algebraica de lambda 1, que era 3, tiene que ser 2. Muy bien. Calculamos autovalores y su multiplicidad algebraica, valores propios y su multiplicidad algebraica. Vamos a calcular vectores propios y posteriormente vamos a calcular multiplicidad geométrica. Muy bien, entonces tengo la matriz C dada, puedo obtener el polinomio característico siguiendo el procedimiento ya explicado, igualando el polinomio a 0 obtengo la ecuación característica y resolviendo, factorizando, etc., obtengo los autovalores y la multiplicidad algebraica de cada autovalor. Ahora bien, para el autovalor lambda 1 igual 1, quiero obtener el vector propio, el autovector. Para eso hago lambda i menos c, que es esta matriz, multiplicada por un vector x y z genérico, que es el que quiero obtener, igualado a 0. Resuelvo operando. Este es un sistema homogéneo y operando obtengo como solución
menos t, t0. Y acá le escribo para t perteneciente a los reales menos el nulo. Si nosotros viéramos esto y pensamos solo en un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, sabemos que la solución trivial es también solución del mismo, ¿sí? En este caso, la solución general es esta, y yo estoy imponiendo que t no puede ser 0. ¿Y por qué hago esto? Porque si yo estuviera permitiendo el valor de t0, estaría obteniendo un autovector, un vector propio nulo, y eso viola la definición de vector propio, ¿sí? Es por eso que hago esta salvedad de excluir el 0 dentro de los valores reales que puede tomar t. Bueno, entonces una solución particular es b1 menos t, t0, o sea, t por el menos 1, 1, 0, y nuevamente t los reales menos el nulo. Así que entonces este vector b1 es el vector propio asociado a lambda igual 1. Bien, siempre es conveniente verificar las cuentas. Entonces lo que voy a verificar es que justamente se cumpla que la matriz multiplicada por el vector propio sea igual al valor propio multiplicado por el vector propio. Y efectivamente aquí tengo las cuentas de esa verificación. Puedo ver que cuando hago C por el vector propio estoy obteniendo este resultado, que no es otra cosa que este, y eso es igual a el escalar valor propio lambda multiplicado por el vector propio. Bueno, voy a resolver nuevamente, voy a obtener el vector propio para el lambda 2 igual 5. Planteo mi sistema homogéneo, lo resuelvo, obtengo un vector de esta forma, donde t nuevamente no puede tomar el valor nulo. Toma todos los reales menos el nulo, y entonces voy a concluir que b sub 2 de componentes 1, 1, 0 es el vector propio asociado a lambda igual 5. Ahora bien, le voy a dar una vuelta de rosca al ejercicio, por ahí me desvío de algunos enunciados a partir de ahora. Entonces vamos a ver de hallar los subespacios propios y la multiplicidad geométrica, o sea, la dimensión del subespacio propio para el ejercicio anterior. Habíamos visto que B1 era el vector asociado a lambda 1 y lambda 1 tenía multiplicidad algebraica 1. Bien, el subespacio propio, entonces lo puedo escribir de esta forma, lo escribo a partir de lo que resolví en el ejercicio anterior, y voy a decir que son los vectores, ¿sí? De nuevo, el subespacio propio asociado a lambda igual 1. Son los vectores pertenecientes a R3 y de forma K por el menos 1, 1, 0, con K perteneciente a los reales, o dicho de otra forma, el espacio generado por el vector menos 1, 1, 0. Fíjense acá una cosa importante, es que acá no excluí al K nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el espacio propio está formado por los vectores propios más el elemento nulo. Si van más arriba y buscan la definición, lo van a encontrar. Bueno, resulta que la dimensión del subespacio propio que encontré recién no es otra cosa que la multiplicidad geométrica del lambda, me da 1. Efectivamente es 1 porque se puede definir a partir de un solo vector. Entonces acá lo que vemos es que la multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica. Ahora bien, habíamos visto que b sub 2 de componentes 1, 1, 0 era el vector propio asociado al lambda igual 5 con multiplicidad algebraica igual a 2. Voy a escribir el subespacio propio con la información que obtuve antes. El subespacio propio para lambda igual 5 no son otra cosa que los vectores pertenecientes a R3,
y de forma K multiplicando al vector 1, 1, 0 con K perteneciente a los reales. Nuevamente acá volví a permitir el 0 porque por la definición propia de su espacio. Y acá lo que vemos es que, escrito de otra forma, es el subespacio generado por el vector 1, 1, 0. O sea que la dimensión del subespacio propio es igual a la multiplicidad geométrica para este otro lambda y es igual a 1. Acá lo que vemos es que la multiplicidad geométrica vale 1 y es menor a la multiplicidad algebraica. Y entonces con esto vamos a introducir el siguiente teorema. Si A es una matriz de n por n, entonces la multiplicidad geométrica de cada valor propio es menor o igual que su multiplicidad algebraica. Esto es efectivamente lo que vimos en el ejemplo anterior y les pido entonces que presten atención. Si en un ejercicio encuentran que la multiplicidad geométrica es mayor a la algebraica, revisen muy bien las cuentas buscando errores, porque no pueden justamente violar este teorema. Bueno, continuamos y entonces vamos a tratar de determinar espacios propios y bases para los mismos. Entonces habíamos visto que la colección de todos los vectores propios correspondiente a lambda junto con el vector 0 se llama espacio propio de lambda o subespacio propio y se denota S sub lambda. Continuando con el ejemplo del último ejercicio, vamos a determinar una base para el espacio propio asociado a cada valor propio. Entonces vamos a escribir S sub lambda 1 igual 1 para denotar al subespacio propio asociado a ese autovalor. Entonces va a estar formado por todos los múltiplos de B1, incluyendo el vector nulo. Entonces, justamente lo vamos a escribir, ya lo habíamos escrito antes de esta forma. Bueno, muy bien, si S sub lambda es el espacio generado por este vector, ¿sí? Es muy fácil ver acá que este vector es base de ese subespacio y entonces puedo tomar como base del subespacio al vector menos 1, 1, 0. Análogamente puedo obtener una base para el subespacio asociado a lambda 2 igual a 5, que no va a ser otro que, siguiendo la misma línea que en el caso anterior, voy a tomar el vector con el que definía el subespacio. Obviamente que esto se pone un poco más difícil cuando tengo subespacios generados por más vectores, ¿sí? Entonces ahí tienen algunos ejemplos en el solucionario. Les pido que presten especial atención a esos porque pueden tener también algún detalle. Bien, veamos algún teorema más. Este puede ser útil también. Los valores propios de una matriz triangular son las entradas o los coeficientes en su diagonal principal. Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, una matriz C como esta y me piden determinar los valores propios, no tengo más que recordar este teorema y hacer una inspección visual para darme cuenta que los valores propios son 3, 1 y 5, que son los valores que estaban en la diagonal. Otro teorema que puede ser importante e interesante aplicar en ejercicios: una matriz cuadrada A es inversible si y solo si el 0 no es un valor propio de A.
A continuar con algunas definiciones y teoremas para después volver a pasar algunos ejercicios también que nos sirvan para aclarar los conceptos. Una definición importante es la de matrices semejantes. Vamos a decir que sean A y B matrices de n por n. Se dice que A es semejante a B si existe una matriz invertible P de n por n, tal que la inversa de P multiplicada por A y multiplicada por P me da la matriz B. Entonces, si A es semejante a B, se denota de esta forma. Lo anterior sirve para introducir lo siguiente. Entonces vamos a decir que una matriz A de n por n es diagonalizable si existe una matriz diagonal D tal que A sea semejante a D. Esto es, si existe una matriz invertible P de n por n tal que P a la menos 1, o sea la inversa de P, ¿verdad? Multiplicada por A multiplicada por P me da la matriz D diagonal. Y algo que nos va a servir para determinar si una matriz es diagonalizable o no es este teorema. Si A es una matriz de n por n con n valores propios distintos, ¿sí? Entonces, cuidado, la matriz es de n por n, tiene que tener n valores propios y estos ser distintos, entonces A es diagonalizable. Y además vamos a ver que que sea A una matriz de n por n, entonces A es diagonalizable si solo si A tiene n vectores propios linealmente independientes. Este teorema es uno, el anterior es otro, ¿sí? Entonces, de una forma un poco más precisa y con la intención de aclarar, vamos a decir que existe una matriz invertible P y una matriz diagonal D, tales que P a la menos 1 por A por P es igual a D, si y solo si las columnas de P son n vectores propios linealmente independientes de A. Y las entradas de la diagonal de D son los valores propios de A, correspondientes a los vectores propios en P en el mismo orden. Es muy importante el tema del orden. Lo vamos a ver más. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo de diagonalización, en este caso el ejercicio 17. Vamos a diagonalizar, si es posible, a la siguiente matriz A de orden 2. Usamos el procedimiento de los ejemplos anteriores y podemos determinar los valores propios. Los autovalores, en este caso son 2, cada uno tiene multiplicidad algebraica 1, pues la matriz es de 2 por 2. Entonces tenemos un teorema que nos dice que si una matriz A cuadrada de orden n tiene n valores propios distintos, entonces A es diagonalizable. Justamente este es el caso de la matriz que nos han dado por dato, y entonces, amparándonos en el teorema, podemos decir que A es diagonalizable. El procedimiento para diagonalizar una matriz es el siguiente. Como paso 1, vamos a determinar los vectores propios asociados a la matriz A. Luego, como paso 2, vamos a formar con los vectores propios una matriz P. Paso 3, vamos a analizar si la matriz P es inversible y en ese caso vamos a calcular su inversa. Como último paso vamos a realizar la multiplicación matricial que introdujimos antes y vamos a ver que esta matriz diagonal D que vamos a obtener tiene en su diagonal principal los valores propios de A. Muy bien. Entonces vamos a proceder a diagonalizar la matriz. Como primera medida voy a calcular el autovector asociado a cada uno de los autovalores que obtuve antes. Y con esos autovectores voy a construirme mi matriz P con cuidado de asignar cada autovector
a una columna de P en un cierto orden, ¿sí? Entonces, como vamos a ver al final, el orden importa. Así, entonces me construyo mi matriz P, que si fuera de un problema con una matriz original de orden superior a 2, tendría a su vez P un tamaño del mismo orden que A, y la voy construyendo, como les decía, con los autovectores. En el paso 2, construyo mi matriz P y tengo que determinar ahora si P es inversible. Recordando que una matriz es inversible si solo si su determinante es no nulo, bueno, voy a usar esos conocimientos para analizar a P. Y efectivamente calculo el determinante de P, me da 8, es distinto de 0, entonces P es inversible. Usando los procedimientos y métodos que aprendieron en las unidades anteriores, obtienen la inversa de P. Por último, en el paso 4, escriben la multiplicación de todas las matrices correspondientes. Obviamente tienen que tener mucho cuidado a la escritura y al orden de las operaciones, y como resultado van a obtener una matriz diagonal. Y si se fijan, en la matriz diagonal aparecen los, tal como habíamos adelantado antes, los autovalores. Y estos autovalores aparecen en este orden, es decir, primero el que yo llamé lambda 1, que valía 6, y segundo el que llamé lambda 2, que valía menos 2, no porque yo los hubiera llamado 1 y 2, sino porque yo escribí mi matriz P primero con el autovector correspondiente a lambda 1 y luego con el autovector correspondiente a lambda 2. Este orden viene heredado del orden con el que yo escribí AP. Y esta matriz entonces es diagonal y vemos que se cumplen las definiciones que habíamos introducido hasta acá. Con este ejemplo cierra la clase de este video teórico y resta a ustedes estudiar con más detalle el apunte y la bibliografía del tema. En este caso el solucionario está muy bien planteado, con mucho detalle, recordando los conceptos teóricos que cada ejercicio necesita, así que los invito a que complementen este video con la lectura tanto del apunte teórico como del solucionario, y ante cualquier duda pueden acercarse a consulta o atender la bibliografía sugerida por la cátedra. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.